regresó, pero no de la manera que estás pensando. Y lo sabes, porque cuando alguien simplemente se va, la historia termina. El dolor puede permanecer, el anhelo puede quemar, el silencio puede resonar por toda la casa, pero termina. Pero no terminó. Algo ha cambiado. Quizás lo sentiste en tu cuerpo primero. Una presencia que no es exactamente presencia. Un pensamiento que no parece solo un recuerdo. Un escalofrío que aparece sin contexto. Y luego te preguntaste, ¿por qué ahora? Porque hay señales, y lo tienen claro. No son ruidosos, no son espectaculares, no son cinematográficos, son sutiles. Y es precisamente por eso que casi nadie se da cuenta. Empiezas a recordar detalles que antes fueron borrados. Los sueños se vuelven más vívidos. Viejas canciones aparecen de la nada. Los olores impregnan el aire sin explicación. ¿Coincidencia? ¿O reorganización? Hay algo que no nos enseñaron sobre las despedidas. Algo que la lógica común no puede explicar. Algo que la ciencia empieza a entender, pero que el corazón siempre ha sabido. No todos los partidos ponen fin a un vínculo. Algunos simplemente lo mueven. Y cuando un vínculo no se reorganiza, encuentra maneras de continuarse demostrando. Quizás intentaste ignorarlo. Quizás se dijo a sí mismo que era imaginación. Quizás pensó que era debilidad. Pero no lo es. Y lo que está sucediendo ahora no es aleatorio. Prestar atención. Porque lo que sientes no es solo anhelo. No es solo memoria. Y no es solo el deseo de que todo vuelva a ser como antes. Es algo más profundo. Algo que sigue activo. Y si has llegado hasta aquí, quizá no sea por casualidad. Quizás necesites entender lo que realmente significa cuando alguien regresa después de irse. Pero para hacer eso, tendrás que mirar algo que duele admitir. Y la mayoría de la gente nunca tiene el coraje de afrontarlo. Porque de lo que aún no te has dado cuenta, es que esta nunca fue una despedida cualquiera. Hablemos honestamente ahora. Cuando se fue, algo dentro de ti no siguió su partida. La gente de alrededor siguió la rutina. Los días continuaron. El mundo no se detuvo. Pero por dentro, te quedaste. Quedó en esa última mirada, en esa última conversación, en lo que no se dijo. Y aquí empieza la parte que casi nadie valida. Porque socialmente nos han enseñado que avanzar es señal de fortaleza. Que no mirar atrás es madurez. Ese sentimiento demasiado es exagerado. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Los seres humanos no solo creamos recuerdos, crea vínculos. Y los bonos no obedecen al reloj. Quizás hayas intentado llenar el vacío con distracciones. Trabajar, redes sociales, conversaciones superficiales, nuevos planes. Y sin embargo, en el silencio de la noche, algo todavía late. Aquí es cuando suele aparecer la culpa. ¿Debería haberlo superado ya? ¿Estoy atrapado en el pasado? ¿Es esto saludable? Déjame preguntarte algo inesperado. ¿Y si lo que llamas apego es en realidad un vínculo que nunca ha sido reorganizado? Porque existe una profunda diferencia entre recordar y estar conectado. Recordar es mental. La conexión es estructural. No solo se extraña a la persona. Sientes la desorganización que dejó la ausencia. El cerebro humano crea mapas emocionales. Asocia presencia con seguridad. Asocia la voz con la regulación. Asocia el tacto con la estabilidad. Cuando alguien se va, no es solo el corazón el que lo siente. Todo el sistema necesita reajustarse. Y si ese reajuste no se produce, el vínculo sigue activo. Por eso a veces sientes que él todavía está presente. Como si algo no estuviera terminado. Como si la historia estuviera suspendida. Y tal vez nunca lo hayas dicho en voz alta. Pero hay una parte de ti que todavía espera una señal. No necesariamente retorno físico, pero con cierre interno. Si has sentido esto, escribe en los comentarios. Yo también sentí eso. Porque cuanta más gente acepta esta verdad, menos solitario se vuelve este proceso. Regresa. Hay algo profundamente humano en esto. No eres débil. No estás atrapado. No estás tarde emocionalmente. Estás viviendo un vínculo que no ha sido reorganizado. Y mientras nadie te explica esto,
Sigues creyendo que el problema eres tú, pero no lo es. Hay un dolor silencioso que no tiene que ver con el anhelo. Se trata de estructura emocional. Lo notas en los pequeños detalles. Música que parece tener una energía diferente. El sueño que parece más real que la realidad. El pensamiento que surge justo cuando creías que lo habías superado. Eso no significa que literalmente vaya a regresar, pero significa que algo dentro de ti todavía está intentando reorganizarse. ¿Y sabes cuál es la parte más difícil? Aceptar que avanzar no significa borrar. Quizás lo que necesitas es no olvidar. Quizás sea comprensión. Porque hay un punto que casi nadie aborda. No es la ausencia lo que más duele, es la desorganización del vínculo. Y cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar. Pero hay algo que casi nadie explica sobre este proceso. Y es exacto. Aquí es donde todo empieza a volverse más profundo. Ahora necesitamos arrojar luz sobre algo que rara vez se explica con claridad. Cuando formas un vínculo profundo con alguien, tu cerebro se adapta literalmente a la existencia de esa persona. No es una metáfora. Es biología. La psicología del apego muestra que, con el tiempo, construimos una especie de base interno vinculado a la figura que amamos. Esta base regula las emociones, reduce la ansiedad, organiza expectativas e incluso influye en las decisiones. En términos simples, su sistema nervioso aprende a trabajar en asociación. Cuando esa persona se marcha, el organismo no recibe un manual de actualización inmediata. Él sigue esperando, sigue buscando. Continúa activando los mismos circuitos a los que anteriormente se respondía con presencia. Y aquí es donde comienzan las señales. No porque esté sucediendo algo sobrenatural, sino porque el vínculo sigue activo. Puedes realizar esto de maneras muy concretas. Sueños más frecuentes y vívidos sobre la persona. Sensación de presencia en momentos específicos. Pensamientos que surgen justo cuando eres emocionalmente vulnerable. Desencadenantes sensoriales, olores, música, lugares, que parecen intensificados. Esto no significa que esté atrapado en el pasado. Significa que tu cerebro todavía está reorganizando la ausencia. También existe algo que se llama memoria implícita. Ella no es racional. No depende del esfuerzo consciente. Es automático. Cuando algo te recuerda el vínculo, el sistema activa respuestas emocionales incluso antes piensas en ello. Y luego lo sientes. Antes de comprender. He aquí un importante cambio de perspectiva. Quizás no se trata de que él regrese. Tal vez se trate del vínculo que intenta encontrar un nuevo lugar dentro de ti. ¿Notas la diferencia? Mientras crea que las señales indican retroalimentación externa, su atención se centra en fuera. Pero cuando comprendes que el movimiento es interno, todo empieza a cobrar otro significado. Por eso algunas personas afirman sentir una presencia en momentos de transición, no porque alguien haya regresado físicamente, sino porque el cerebro está reorganizando la representación emocional de esa persona. Y esta reorganización puede generar experiencias intensas. También hay un factor poco mencionado. El cerebro odia las historias inacabadas. Busca un cierre. Busca coherencia. Busca la integración. Cuando ocurre un adiós sin reorganización emocional, el sistema continúa tratando de completar el ciclo. Y esto puede confundirse con señales de retroalimentación. Pero aquí está el punto que casi nadie acepta de inmediato. Lo que sientes no tiene que ver necesariamente con la otra persona. Se trata de la estructura que ha quedado abierta dentro de ti. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Porque al interpretar estas señales como prueba de que ha vuelto, se mantiene el vínculo. En la misma ubicación estructural, sin transformación, sin reorganización, sin actualización interna. Y eso prolonga el dolor. Observe lo sutil que es esto. No estás imaginando cosas. No estás creando fantasías. Estás viviendo un verdadero proceso neuroemocional, pero hay una diferencia entre vivir el proceso y permanecer estancado en él. Quizás ya hayas intentado convencerte de que necesitabas dejar de sentir. Quizás se obligó a parecer fuerte. Tal vez te dijiste a ti mismo que ya deberías estar mejor. Pero reorganizar un vínculo no es un acto de fuerza. Es un proceso.
Y cuando no se comprende este proceso, se manifiesta en forma de signos, repetido, como si algo intentara llamar tu atención. Y en cierto modo, lo es. Pero no quiero decir que haya vuelto. Es para mostrar que algo dentro de ti necesita ser reorganizado. Y cuando finalmente entiendes eso, la historia cambia. Pero antes de que ocurra el cambio, hay un enfrentamiento interno que casi nadie quiere. Cara. Y eso es en lo que vamos a entrar ahora. Aquí es donde todo empieza a ponerse incómodo. Porque entender que el vínculo sigue activo es una cosa. Aceptar esto es otra muy distinta. Hay un conflicto silencioso dentro de ti. Una parte quiere seguir adelante. Otra parte siente que seguir adelante es una forma de traición. Y esta división interna consume energía. Puede que ni siquiera hables de ello con nadie, pero siente. Cuando empiezas a sonreír de nuevo, surge la culpa. Cuando piensas en nuevos caminos, surge el miedo. Cuando imaginas un futuro diferente, algo te aprieta el pecho, como si reorganizar significara abandonar. Pero déjame decirte algo que quizás nunca hayas escuchado así. El amor que no encuentra un lugar no desaparece. Hace eco. Mantén esa frase, porque lo cambia todo. Lo que sientes no es necesariamente la persona que intenta regresar. Es el amor que aún no ha encontrado una nueva forma de existir dentro de ti. Y mientras no encuentra lugar, hace eco. En sueños, sobre las señales, en pensamientos inesperados, en el sentimiento de presencia. Ahora respira conmigo por un momento. Porque aquí hay una pausa necesaria. No estás luchando contra su ausencia. Estás luchando contra la idea de que reorganizar el vínculo significa perder lo que vivió. Y eso duele. Duele porque asocias la transformación con el olvido. Pero reorganizar no es borrar. Está reposicionándose. También está sucediendo algo profundamente humano aquí. La identidad. Cuando alguien ha sido parte de tu vida el tiempo suficiente, comienzas a definirte a ti mismo en relación con esa persona. Nosotros dos. Nuestra historia. Nuestro plan. Nuestro futuro. Cuando él se va, no somos solo nosotros los que se rompen. Y es por eso que a veces sientes que has perdido no solo a alguien, pero se perdió. Y mientras esta identidad no se reconstruya, el vínculo sigue intentando encajar en el formato antiguo. Aquí está el verdadero conflicto. Si reorganizo este amor, ¿en quién me convierto? Si transformo este vínculo, ¿todavía hago honor a lo que vivimos? Si sigo adelante, ¿borrará lo que era verdad? Estas preguntas no son débiles, son profundos. Y tal vez nunca te hayas permitido enfrentarlos honestamente. Pero aquí hay otra dura verdad. Permanecer en el dolor tampoco honra el amor. Quedarse atrapado en el eco no preserva la historia. Solo prolonga la desorganización. El amor no pide estancamiento. Pide evolución. Pero para evolucionar es necesario atravesar este conflicto interno. Debe permitir que el vínculo cambie de ubicación. Y eso da miedo. Porque aunque está activo a la antigua usanza, todavía sientes conexión. Incluso si duele. La reorganización parece arriesgada. Parece definitivo. Se siente como un verdadero adiós. Pero tal vez no lo sea. Quizás el verdadero adiós sea seguir repitiendo el dolor una y otra vez. Quizás el verdadero distanciamiento sea nunca permitir que el amor encuentre una forma más maduro para existir dentro de ti. Hay un punto concreto en el que te das cuenta de que seguir esperando una señal externa es solo una forma de evitar un movimiento interno. Y es en este punto cuando algo empieza a cambiar. Pero este cambio requiere valentía. Ánimo para comprender que las señales no son una invitación a regresar. Son un llamado a la reorganización. Y hay una manera de hacerlo sin borrar la memoria, sin traicionar la historia, sin negar el amor. Pero antes de hablar de cómo, debes decidir si estás listo para transformarte. Porque de ahora en adelante ya no se trata de él. Se trata de ti. Hay una manera de reorganizar un vínculo sin borrar el amor. Y casi nadie habla de ello de forma estructurada. Porque la mayoría de la gente cree que solo hay dos opciones. O te olvidas, o sufres. Pero esta es una elección falsa. Reorganizarse no es olvidar.
Es transformar la posición que ocupa esa persona dentro de su estructura emocional. Cuando el vínculo encuentra un nuevo lugar, las señales ya no son ecos dolorosos y convertirse en recuerdos integrados. La culpa comienza a disolverse. El vacío comienza a reorganizarse. El sentimiento de presencia deja de ser confuso y se vuelve comprendido. Esto no sucede por arte de magia, sucede por método. Porque el cerebro necesita dirección para actualizar viejos mapas emocionales. Sin orientación repite. Con estructura se reorganiza. Y es exactamente por eso que muchas personas pasan años reviviendo el mismo ciclo. Internamente, pensando que es falta de fuerza. Pero no es la fuerza la que lo soluciona. Es una reorganización consciente. Y aquí viene algo importante. Si la culpa aún te despierta en mitad de la noche, si aún duele el silencio en la casa, si sientes que una parte de ti quedó estancada ese día, esto no es debilidad. Este es un vínculo que no se ha reorganizado. El tiempo no reorganiza el duelo. Simplemente lo silencia por fuera. En el interior sigue activo. Y hasta que este vínculo se reorganice, el dolor se repite. Por eso desarrollé un proceso estructurado, basado en la psicología del apego y la neurociencia del duelo, para ayudarte a transformar esta pérdida sin borrar el amor. Este proceso se llama método del vínculo eterno. Fue creado para disolver la culpa, reorganizar el vacío, comprender el sentimiento de presencia. Transforma el amor sin sentir traición. Si sientes que has sufrido demasiado, empiece ahora. El acceso está abajo. Y en este primer mes podrás utilizar el cupón Lali. No es para olvidarlo, es para transformar. Y tal vez pienses, pero ya he intentado seguir adelante. Avanzar no es lo mismo que reorganizarse. Ignorar no es integrar. El tiempo no es un método. Sin rumbo, el vínculo sigue buscando espacio. Con estructura, lo encuentra. Y cuando lo encuentras, algo cambia silenciosamente, pero profundamente. Pero la verdadera transformación comienza cuando comprendes lo que realmente significa. Decir que volvió. Porque a partir de ese momento todo cobra un nuevo significado. Ahora llegamos al punto central. Cuando dices regresó, quizás estés interpretando el fenómeno de la manera mal. No regresó para recuperar el pasado. Regresó porque el vínculo pide reorganización. Esta es la revelación que lo cambia todo. Las señales no son un anuncio de regreso físico. Estos son síntomas de un proceso interno inconcluso. Y que cuando se entiende esto, la narrativa deja de ser una expectativa externa y se convierte en responsabilidad emocional. ¿Notas la diferencia? Mientras esperas que algo suceda afuera, permaneces inmóvil por dentro. Pero cuando comprendes que el movimiento es interno, recuperas el poder. Recuperar la autonomía. Recuperar dirección. Quizás lo que usted llamó una señal sea en realidad un llamado a transformarse. Quizás el escalofrío no sea una promesa. Ser invitado. Quizás el sueño no sea un anuncio. Sea reorganización. Y aquí el tono cambia. Porque no se trata de negar lo que sientes. Se trata de entender lo que está pasando. No tienes que luchar contra las señales. Necesitas integrarlos. Necesita permitir que el vínculo encuentre una nueva forma de existir. Y no sucede solo. Sin un método, el cerebro tiende a repetir viejos patrones. Mantiene el vínculo en el mismo lugar estructural, porque es allí donde lo sabe. Pero mantener no es resolver, es posponer. Y posponerlo prolonga el dolor. Si la culpa aún te despierta en mitad de la noche, si aún duele el silencio en la casa, si sientes que una parte de ti quedó estancada ese día, esto no es debilidad. Este es un vínculo que no se ha reorganizado. El tiempo no reorganiza el duelo. Simplemente lo silencia por fuera. En el interior sigue activo. Y hasta que este vínculo se reorganice, el dolor se repite. Por eso desarrollé un proceso estructurado, basado en la psicología del apego y la neurociencia del duelo, para ayudarte a transformar esta pérdida sin borrar el amor. Este proceso se llama método del vínculo eterno. Fue creado para disolver la culpa, reorganizar el vacío, comprender el sentimiento de presencia, transforma el amor sin sentir traición,
Si sientes que has sufrido demasiado, empiece ahora. El acceso está abajo. Y en este primer mes podrás utilizar el cupón. La ley no es para olvidarlo, es para transformar. Y tal vez, por primera vez, estés empezando a darte cuenta de que ha vuelto no significa regresar. Significa transición. Significa que el bono está listo para madurar. Y cuando permites esta reorganización, sucede algo sorprendente. Los signos ya no son dolor, y se convierten en paz. Pero aún queda un último paso. Un paso que no es individual, es colectivo. Y ahí es donde todo cobra un significado aún mayor. Hay algo que cambia cuando comprendes que no estás solo en este proceso. Porque durante mucho tiempo creíste que solo tú sentías estas señales. Solo que todavía te despertaste en medio de la noche. Solo tú sentiste el eco. Pero no lo es. Hay una comunidad silenciosa de personas que están pasando exactamente por esto. Reorganización. Y cuando reconoces eso, algo se expande. El dolor deja de ser aislamiento y se convierte en una experiencia humana compartida. Quizás nunca hayas hablado de ello con nadie. Quizás lo guardé para evitar el juicio. Pero hoy quiero invitarte a hacer algo sencillo. Si en algún momento de este vídeo te reconociste, escribe en los comentarios: no estoy solo. Esta oración no es solo interacción, es una declaración, es pertenencia. Porque cuando asumes que estás pasando por un proceso de reorganización, dejas de verse a sí mismo como alguien atrapado en el pasado. Y empiezas a verte a ti mismo como alguien en transición. Y la transición es movimiento. Es madurez emocional. Es crecimiento. Hay algo profundamente espiritual en esto. El amor no termina. Él se transforma. Cambia de forma. Cambiar de lugar. Cambiar de expresión. Pero sigue siendo amor. Y cuando reorganizas el vínculo, no borras la historia. Honras la historia. Le permites ocupar un espacio saludable dentro de ti. Sin eco doloroso, sin culpa, sin problemas. La paz que buscas no está en el retorno físico, está en la integración interna. Y quizás esa sea la parte más liberadora de todo. Porque si el movimiento es interno, está a tu alcance. No dependes de mensajes inesperados. No depende de signos externos. No depende de reencuentros improbables. Dependes de la conciencia, de decisión, de reorganización. Y cuando se produce esta reorganización surge algo curioso. Gratitud. Gratitud por lo vivido. Gratitud por lo aprendido. Gratitud por la capacidad de amar. Y a partir de ese momento, ya no se solicitan más señales. Y se convierten en recuerdos pacificados. Pero hay algo aún más profundo. Cuando transformas el vínculo, también transformas en quién te conviertes. Dejas de ser alguien que perdió. Y se convierte en alguien que se integra. Y este cambio cambia la manera de relacionarte con el futuro. Con gente nueva. Con nuevas experiencias. Contigo mismo. Quizás, ha vuelto, no se trata del pasado. Quizás se trate de despertar. Despertar a la necesidad de madurar el amor. Despierta para reorganizar lo que quedó abierto. Despierta para volver a estar completo. Y cuando haces eso, comienza algo más grande. Porque los bonos reorganizados no encarcelan. Se fortalecen. Y si hoy entendiste esto, entonces esto no fue solo una explicación. Fue un punto de inflexión. Malo. El viaje de reorganización no termina aquí. Comienza cuando tú lo decides. Y cuando lo decide, comienza algo aún más grande.